Hola amigos de COTV, hoy quiero compartir un video de uno de los líderes más influyentes de los 90 en el campo del desarrollo personal y la autoayuda, y que dejó un legado de sabiduría y grandeza para las generaciones presentes y futuras. Hablo de el Dr. Stephen Covey y su principio o regla 10-90 como forma de entender cómo reaccionamos ante situaciones que nos ocurren en la vida. Según este principio, el 10% de nuestra vida está determinada por lo que nos pasa y el 90% por cómo respondemos a eso que nos pasa. Es decir, no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo interpretarlo y qué actitud tomar al respecto. Esta regla o principio nos puede ayudar a ser más proactivos, responsables y positivos, ya que nos invita a enfocarnos en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos cambiar. Así podemos aprovechar las oportunidades, aprender de los desafíos y superar los obstáculos con optimismo y confianza. Espero que disfruten el video. Se los dejo. Principio 10-90 de Stephen Covey. Descubre el principio 10-90. Cambiará tu vida, al menos la forma en cómo reaccionas a situaciones. ¿Cuál es este principio? El 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa. El 90% de la vida está relacionado por la forma en cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros realmente no tenemos control sobre el 10% de lo que nos sucede. No podemos evitar que el coche se averíe, que el avión llegue tarde, lo que tirará por la borda todo nuestro plan. Un automovilista puede obstaculizarnos en el tráfico. No tenemos control de este 10%. El otro 90% es diferente. Tú determinas el otro 90%. ¿Cómo? Con tu reacción. Tú no puedes controlar el semáforo en rojo, pero puedes controlar tu reacción. No dejes que la gente se aproveche de ti. Tú puedes controlar cómo reaccionas. Usemos un ejemplo. Estás desayunando con tu familia. Tu hija tira una taza de café y chispea tu camisa de trabajo. Tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Lo siguiente que suceda será determinado por tu reacción. Tú maldices. Regañas severamente a tu hija porque te tiró la taza encima. Ella rompe a llorar. Después de regañarla, te volteas a tu esposa y la criticas por colocar la taza demasiado cerca de la orilla de la mesa. Y sigue una batalla verbal. Tú vociferando subes arriba a cambiarte la camisa. Cuando bajas de regreso, encuentras a tu hija demasiado ocupada llorando terminándose el desayuno y estar lista para la escuela. Ella pierde el autobús. Tu esposa debe irse inmediatamente para el trabajo. Tú te apresuras al carro y llevas a tu hija a la escuela. Debido a que tú ya estás atrasado, manejas a 50 millas por hora en una velocidad máxima de 30 millas por hora. Después de 15 minutos de retraso y obtener una multa de tráfico por $60, llegas a la escuela. Tu hija corre a la escuela sin decirte adiós. Después de llegar a la oficina 20 minutos tarde, te das cuenta de que se te olvidó el maletín. Tu día empezó terrible, y parece que se pondrá cada vez peor. Ansias llegar a tu casa. Cuando llegas a tu casa, encuentras un pequeño distanciamiento en tu relación con tu esposa y tu hija. ¿Por qué? Debido a cómo reaccionaste en la mañana. ¿Por qué tuviste un mal día? A. El café lo causó. B. Tu hija lo causó. C. El policía lo causó. D. Tú lo causaste. La respuesta es la D. Tú lo causaste. Tú no tenías control sobre lo que pasó con el café. La forma en cómo reaccionaste en esos 5 segundos fue lo que causó tu mal día. Te presento lo que debió haber sucedido. El café te chispea. Tu hija está a punto de llorar. Tú gentilmente le dices: «Está bien, cariño. Solo necesitas tener más cuidado la próxima vez». Después de agarrar una camisa nueva y tu maletín, regresas abajo y miras a través de la ventana y ves a tu hija tomando el autobús. Ella voltea y te dice adiós con la mano. ¿Notas la diferencia? Dos escenarios diferentes. Ambos empezaron igual. Ambos terminaron diferente. ¿Por qué? Tú realmente no tienes control sobre el 10% de lo que sucede. El otro 90% de lo que sucedió se determinó por tu reacción. Aquí están algunas formas de aplicar el principio 10-90. Si alguien te dice algo negativo acerca de ti, no lo tomes muy a pecho. Deja que el ataque caiga como el agua sobre el aceite. No dejes que los comentarios negativos te afecten. Reacciona apropiadamente y no arruinará tu día. Una reacción equivocada podría resultar en la pérdida de un amigo, pérdida de la esposa, ser despedido. Algunos inclusive han perdido la vida. ¿Cómo reaccionas si alguien te interrumpe en el tráfico? Pierdes tu carácter.
Golpeas sobre el volante. A un amigo mío se le desprendió el volante. Maldices. ¿Se te sube la tensión? ¿A quién le preocupa que llegues 5 minutos tarde al trabajo? ¿Por qué dejar que los carros te arruinen el viaje? Recuerda el principio 10-90 y no te preocupes por eso. Tú has dicho que perdiste el empleo. ¿Por qué perder el sueño, preocuparte y ponerte enojado? No funcionará. No solucionarás nada. Usa la energía de preocupación y el tiempo para encontrar otro trabajo. El avión está atrasado. Va a arruinar la programación de tu día. ¿Por qué manifestar frustración con el encargado de la aerolínea? Él no tiene control de lo que está pasando. Usa tu tiempo para estudiar, conocer a otros pasajeros. ¿Por qué estresarse? Eso hará que las cosas se pongan peor. La preocupación causa estrés, ansiedad y le quita a uno la tranquilidad. Si el problema tiene solución, no hay que preocuparse. Si el problema no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Ahora ya conoces el principio 10-90. Aplícalo y quedarás maravillado con los resultados. No perderás nada si lo intentas. Todo lo contrario, mejorará mucho tu carácter y tu vida. Ten presente, una actitud positiva mejora los resultados entre un 65% y un 100%. Muy pocos conocen y aplican este principio. ¿El resultado? Millones de personas están sufriendo de estrés, preocupaciones, rabietas, peleas, problemas, malos entendidos, etc. Todos debemos entender y aplicar el principio 10-90. Puede cambiar tu vida.